Hola, deseo que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a su canal. Y el día de hoy vengo con una idea muy bonita, muy sencilla, pero que nos puede resultar muy útil en esta temporada. Ahorita estamos en época de cierre de ciclo escolar, en época de graduaciones. Entonces, esta es una idea muy bonita y muy sencilla, tanto como para utilizarlas para dar recuerditos a distintas personas, como para dárselo como un detalle muy lindo a esa persona que se va a graduar. Entonces, los invito a que se queden a ver el procedimiento muy sencillo y después les enseño el resultado de estas bonitas mini carpetas con libreta que me fascinaron. Y bueno, pues les comento qué cosas vamos a estar utilizando para esta muy sencilla pero linda idea para esta temporada, como se los comenté. Van a ser 3 piezas de cartón para hacer lo que se puede decir nuestra estructura. Van a ser 2 piezas de 12 centímetros de alto y de 8.5 centímetros de ancho, que es para portada, contraportada, y lo que viene siendo el lomo son 3 centímetros de ancho y también 12 centímetros de alto. Un pedazo de cartulina lo suficientemente grande para poder forrar, se puede decir que nuestras piezas de cartón. Yo aquí tengo este que les mostré, es papel cascarón. Ustedes pueden utilizar cartón gris o papel ilustración o algún cartón que ustedes tengan grueso. Además de esto, vamos a utilizar otro pedazo de cartulina que ahorita voy a cortar más pequeño, que va a ser con lo que vamos a forrar la parte interna. Y también vamos a utilizar 2 pedacitos de cartón más pequeños de 6 centímetros de ancho por 9 de alto. 2 pedazos pequeños y nuestras impresiones de nuestras muñequitas. En este caso yo voy a utilizar estas. Ya saben que en Encantito Comunidad es donde les comparto los archivos que yo voy utilizando en los proyectos, por si ustedes en algún momento quieren utilizarlos para hacer algo. Entonces ahorita lo que me van a ver hacer es pegar esto. Bien, ahora si ustedes están aquí por primera vez y no saben cómo es que forramos las encuadernaciones de pequeños álbumes y cosas del estilo, lo que vamos a hacer es cortar en diagonal en las 4 esquinas, pero no al ras de la orilla, sino vamos a dejar un pequeño espacio suficiente para que cuando nosotros levantemos este cartoncillo nos cubra la orilla y no se nos vea el cartón. Entonces vamos a cortar de esta manera, dejando ese pequeño espacio y no pegaditito. Ahora lo primero que vamos a hacer es doblar los lados más largos, pegarlos y luego los más cortos. Vean, nos va a quedar de esta manera. Y ahora vamos a pegar este pedazo de cartulina aquí encima. Ahora vamos a dejar que esto termine de secar bien y mientras tanto nos vamos con otra parte importante de nuestra libreta o de nuestra mini carpeta. Tenemos nuestros 2 cartoncillos y estos van a ser para nuestras muñequitas. Yo aquí voy a estarle poniendo pegamento y pegando mi muñequita. Y básicamente lo que vamos a hacer es forrar esta pieza con este cartón. Entonces igual vamos a cortar las orillas de esta manera y vamos a doblar hacia adentro para que esta pieza nos quede forrada.
Y así nos quedó nuestra pieza. Por la parte de atrás no la vamos a forrar porque esto va a ir pegado. Y tenemos que hacer lo mismo con esta pieza. Vamos a pegar un pedazo de listón a lo largo de nuestra estructura, dejando lo suficientemente largo para crear un moñito para el cierre. Y ya que lo tenemos pegado de esta manera, tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás vamos a pegar nuestras portaditas de esta manera para que nos quede así por el frente, y por la parte de atrás vamos a pegar la otra de esta forma. Ahora vamos a cortar unas cintillas de cartulina que van a ser las que nos van a sujetar nuestras libretas. Van a tomar la medida de su libreta de esta forma, o sea, van a doblar esto así para que vean qué tan larga la van a requerir, y en base a eso, entonces ahora sí van a hacer cortes de esta forma para que nos quede en forma de triangulito y no se nos vea pues un acabado tan feíto ahí. Lo vamos a cortar así como si fuera un triángulo de esta manera, y lo vamos a cortar de esa forma por ambos lados para entonces sí pegarlo y que nos sirva de cintillo para sujetar nuestra libreta y no pegar directamente la libreta, y que si se nos acaba la podamos estar cambiando. Vamos a hacer el mismo procedimiento también del otro lado, porque esta carpeta va a llevar su libreta por ambos lados. Y aquí en la parte del medio voy a pegar estas notitas adhesivas en forma de estrella. Voy a decorar la portada y a personalizarla un poquito. Y bueno, pues ya que le puse aquí el detallito del nombre y estas pequeñas perlitas aquí que le dan una vista súper bonita, por la parte de atrás pues no le puse nada porque esto va a quedar así, entonces si le ponemos algo aquí se le va a caer. Lo que sí le voy a poner es un colgante. Ya saben que para mí ese tipo de detalles, híjole, no lo podemos dejar pasar. Entonces vamos a perforar, que yo voy a realizar con mi máquina, con esta ya saben que se llama Crop a Dial, trae la medida de hoyito más grande y uno más pequeño. Yo voy a utilizar el grande. Ustedes pueden utilizar su perforador, esa que es individual, no es necesario que tengan esta máquina. Y entonces más o menos vamos a tomar la medida que veamos que es en medio, por ahí. Voy a poner una cadenita de esta. Si ustedes tienen un llaverito que quieran colocarle, lo van a hacer. Yo lo que quiero ver ahorita es si no me queda muy larga la cadenita. Y bueno, pues ya vieron el procedimiento, que es muy sencillo, es una idea muy bonita. Ahorita les voy a mostrar el interior de cómo quedaron estas pequeñas mini carpetillas para esta temporada tan bonita que es de graduaciones. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos, sobre todo si ustedes están aquí por primera vez, que sepan de qué se trata este canal. Este canal es del mundo de la papelería, pero si bien tenemos videos de compras, tanto de prichos, y por lo menos una vez por semana tenemos video de compras, ya sea de prichos o de papelería local o de alguna chica a la que le compro por internet, etcétera, compras, también les comparto ideas de cómo le doy uso a esas cositas o a esos artículos que yo voy comprando de aquí y de allá, cómo los utilizo. Y también incluso proyectos como muy recientemente, por ejemplo, les compartí esto de Stitch, que híjole, me encantó este proyecto, y también uno muy sensible con la temática del memorial o del duelario. Pueden encontrar ahí en el canal, ustedes pueden entrar y encontrar muchas ideas en videos antiguos, tanto videos de compras como de proyectos y de ideas en las que ustedes pueden emplear su papelería, porque nos encanta, pero a veces tendemos a comprar y acumular y a veces no sabemos en qué utilizarlo. Así que los invito a que se suscriban, a que le piquen ahí el botoncito, que le den suscribirse y que activen esa campanita para que YouTube les avise cuando hay nuevo video y ustedes corran y vengan a ver este tipo de videos que sin duda son muy bonitos y muy inspiradores. Así que ya que se suscribieron, si es que no estaban suscritos y que dejaron su manita arriba, vamos ahora sí a ver a detalle estas mini carpetas.
Y bueno, ahí en la parte del tutorial ustedes vieron este ejemplo, porque este fue el que hice ahí junto con ustedes, se puede decir. Nos quedó de esta manera, vean qué bonito, a pesar de que el colgante es algo muy simple, muy sencillo, le da una vista y color muy lindo a esta mini carpetita, que es un detalle muy bonito. A mí me encantó el resultado, lo podemos personalizar como yo lo hice, pero si ustedes no tienen la forma de ponerle letrerito, o lo pueden dejar así. Incluso el detalle de las perlas, a mí que son pequeñitas, siento que también le dan un detalle muy lindo. Y esta por dentro nos quedó súper sencilla. Es únicamente meterle 2 libretitas con unas notitas adhesivas en la parte del lomo. Nos quedó de esta manera, pero también quise ofrecerles otra idea. Acá tenemos otra portada, que ya saben que las imágenes se las comparto en Encantito Comunidad, que incluso aquí nos dice graduación 2022. Viene otra muñequita y acá el letrerito de la personalización se lo puse en la parte de arriba más grande y se lo puse así de lado para que se vea pues bonito. Igual acá con su colgante, acá le puse una borlita blanca, no amarilla, y sin embargo se ve también muy bonito. Pero esta en el interior le puse cosas diferentes. Sí tenemos la libretita, que de hecho ustedes vieron el cintillo que yo le pongo a estas libretas, y se lo pongo de esa manera el cintillo para que nosotros se nos acaba este y vamos a poder introducir otro tanto de otra libretita aquí, de esta manera. Y de este lado le puse unas notitas adhesivas. En lugar de que fueran 2 bloques de libreta como esta, acá le puse notitas adhesivas. ¿Y esto por qué? Porque sé que muchos de ustedes compran esas notitas adhesivas tanto de Prichos, de Walmart, de Miniso, en muchos lugares. Entonces aquí podemos combinar perfectamente algunas notitas adhesivas y de este lado tener una libreta más grande. Incluso había pensado en unirle una pluma, pero necesita ser una pluma pequeña y yo en este momento no tengo plumas pequeñas, por eso decidí dejarlo así. Pero ustedes, si desean, pueden incluso hacer la carpeta un poco más grande para que puedan añadirle más cosas si ustedes así lo quisieran. Yo les muestro esta idea que es muy sencilla y que creo que es algo muy bonito y muy sencillo para poderlo traer en la bolsa, pero vean, o sea, el detalle de la carpetita y de las muñequitas a mí se me hizo muy lindo, se me hicieron unas muñequitas muy tiernas. Y pues esto como recuerdo, como un detalle incluso para la graduada, es algo muy bonito, así que quise compartírselos porque estamos en esa temporada y pues es momento de que si queremos regalar a lo mejor varias, unas 5, 10 o las que ustedes quieran, estamos a tiempo de poder realizarlas con material súper sencillo. Así que pues chicos y chicas, les dejé este tip. Ahorita yo lo hice con esta temática de graduación, pero incluso ustedes las pueden realizar con otro tipo de temática, cambiándole la portada y poniendo lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado mucho el video, que les sirva de inspiración, que les sirva la idea para realizar sus proyectos. Les mando un beso y un abrazo enorme y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.